Buen día, licenciado, compañeros. Gusto saludarles. Somos el grupo número 4. Hablaremos sobre la NIA 705. Está integrado por los maestrandos Elvin Obdulio Polanco, Francisco Leonel Méndez, Axel Dolores Reyes, Emerson Iván Hernández y su servidor Juan Jerónimo Hernández. Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Alcance. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando, al formarse una opinión de conformidad con la NIA 700, concluya que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros. Trata del modo en que la estructura y el contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada. En todos los casos, los requerimientos de la NIA 700 son aplicables y no se repiten en esta NIA, salvo que sean tratados de modo explícito o sean modificados por los requerimientos de esta norma. Tipos de opinión modificada. Esta norma establece tres tipos de opinión modificada denominadas con salvedades, desfavorable, adversa y de negación de abstención. La decisión sobre el tipo de opinión modificada que resulta adecuado depende de la naturaleza de la que origina la opinión modificada, es decir, si los estados financieros contienen incorrección material o en el caso de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el juicio del auditor sobre la generación de los efectos o posibles de la cuestión en los estados financieros. Objetivo es expresar con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros cuando el auditor concluye que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material o cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Definiciones. Generalizado, término utilizado al referirse a las incorrecciones para describir los efectos de estas en los estados financieros, los posibles efectos de las incorrecciones que en su caso no se hayan detectado debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Opinión modificada, como anteriormente lo mencionamos, que es la de salvedades, desfavorable o de negación de abstención sobre los estados financieros. Siguiendo con la presentación de la norma internacional de auditoría 705, les voy a hablar sobre los requerimientos, situaciones en las que se requiere una opinión modificada. El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría cuando concluya sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. Cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Determinación del tipo de opinión modificada. Opinión con salvedades. El auditor expresará una opinión con salvedades cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales pero no generalizadas en los estados financieros. Además, cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión, pero concluya que los posibles efectos en los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, pueden ser materiales aunque no generalizadas. La determinación del tipo de opinión modificada, opinión desfavorable o adversa, el auditor expresará una opinión desfavorable, adversa, cuando habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros.
Denegación, abstención de opinión. El auditor denegará la opinión, se abstendrá de opinar cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizadas. También denegará la opinión cuando en circunstancias extremadamente poco frecuentes que supongan la existencia de múltiples incertidumbres. A juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos en los estados financieros, la naturaleza del hecho que origina la opinión modificada, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales, si la naturaleza del hecho es material pero no generalizado, la opinión será con salvedades. Si la naturaleza del hecho es material y generalizado, la opinión será desfavorable. Si la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, si la naturaleza del hecho es material pero no generalizado, la opinión será con salvedades. Si la naturaleza del hecho es material y generalizada, denegará la opinión. Continuando con la NIA 705, tenemos lo que son las consecuencias de la imposibilidad de obtener evidencia de autoría, debido a una limitante impuesta por la dirección después de aceptar el encargo de autoría. Dice que esto ocurre cuando el auditor está realizando el encargo de autoría y la dirección impone una limitante al trabajo que se está realizando. Y a juicio del auditor considera que tiene que abstenerse o denegar su opinión. En el caso de emitir una opinión desfavorable, debido a la limitante que la dirección está imponiendo al alcance de la auditoría. Esto puede deberse porque en dicha área o rubro que el auditor desea examinar puede encontrar incorrecciones materiales que pueden afectar a los estados financieros debido a fraude o error, o llevarlo a emitir una opinión modificada. En este caso, es que el auditor debe solicitar a la dirección que elimine dicha limitante y puede realizar el trabajo de autoría. Pero si la dirección se niega a eliminar dicha restricción, dice que el auditor deberá comunicar a los responsables del gobierno de la entidad para que estos ordenen a la dirección conceder el acceso al auditor a la información que éste necesite y poder aplicar procedimientos de auditoría pertinentes. Salvo que los responsables del gobierno de la entidad formen parte de la dirección, entonces el auditor deberá determinar si puede aplicar procedimientos de auditorías alternativos para poder obtener evidencia de auditoría y formarse una opinión sobre el área o rubro que él desea auditar. Y si no puede obtener evidencia de auditoría, dice que el auditor determinará los efectos que tendrá en la opinión que él expresará de los estados financieros debido a las limitantes que la dirección está colocando al trabajo que él está realizando. Dice que en este caso también puede concluir que los estados financieros no están libres de incorrecciones materiales, pero que estas incorrecciones no son generalizadas para los estados financieros y no tendrán un impacto en las decisiones que tomen los usuarios de los estados financieros. Y por lo tanto, él podrá emitir una opinión con salvedades. Pero si concluye que las incorrecciones son materiales y generalizadas para los estados financieros y considera que sí tendrán un impacto en las decisiones que tomen los usuarios de los estados financieros y no es adecuado expresar una opinión con salvedades, dice que el auditor renunciará al encargo de auditoría si esto es permitido por las disposiciones legales y reglamentarias y comunicará a los responsables del gobierno de la entidad los motivos por los cuales renuncia o las cuestiones que lo llevarían a él emitir una opinión modificada en el informe de auditoría. Y en el caso de que no le sea permitido renunciar al encargo de auditoría, dice que el auditor se abstendrá de opinar sobre los estados financieros de la entidad. También tenemos lo que son otras consideraciones en relación con una opinión desfavorable o abstención de opinión. Dice que cuando el auditor expresa una opinión desfavorable o se abstenga de opinar, esta opinión debe aplicar al juego completo de los estados financieros y no solo a uno. Y el resto expresar una opinión no modificada, porque esto puede crear una contradicción entre las opiniones emitidas por el auditor y por ende no va a aumentar el grado de confianza de los usuarios sobre los estados financieros. Y a todos, siguiendo con nuestra exposición, yo les hablaré acerca de la estructura y contenido de la opinión del auditor cuando éste expresa una opinión modificada. De acuerdo a la NIA 705, nos indica que esta sección debe ir debidamente identificado como puede ser por los siguientes nombres: opinión con salvedades, opinión desfavorable o negativa, o denegación o abstención de opinión.
La NIA 700 nos indica que para una mejor congruencia y comparabilidad, las normas internacionales de auditoría definen el contenido de esta sección. En el primer párrafo se debe identificar la entidad, los estados financieros auditados y el periodo que comprende la auditoría. En el segundo párrafo se hace referencia al fundamento de la opinión. En el caso de la opinión con salvedades, se debe de indicar lo siguiente: excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección fundamento de la opinión con salvedades, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales. Esto asumiendo que la entidad utilice un marco de presentación razonable. De lo contrario, deberá sustituir las palabras presentan razonablemente por han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con las normas internacionales de información financiera, siempre asumiendo que el marco aplicable sean las NIF. De lo contrario, en este punto debe identificar el marco de información aplicable. Opinión desfavorable o adversa. Al igual que el tipo de opinión anterior, se debe hacer referencia al fundamento de la opinión, expresando lo siguiente: debido a la significatividad de la cuestión descrita en la sección fundamento de la opinión desfavorable o adversa, los estados financieros adjuntos no presentan razonablemente en todos los aspectos materiales o no expresan la imagen razonable de, siempre asumiendo que la entidad utilice un marco de presentación razonable, si no, debe de sustituir las palabras presentan razonablemente por no han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información aplicable. Denegación o abstención de opinión. Se debe indicar lo siguiente: no expresamos una opinión sobre los estados financieros adjuntos debido a la significatividad de la cuestión descrita en la sección fundamento de la denegación o abstención de opinión. No hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estos estados financieros. Como se pueden dar cuenta, acá no se hace referencia de ningún marco de información aplicable. Continuando con la exposición, hablaremos de la sección Fundamento de la opinión, ya que según los requerimientos de esta norma 705, cuando el auditor exprese una opinión modificada sobre los estados financieros, reemplazará el título Fundamento de la opinión requerida por la NIA 700 en su apartado 28, por lo que incluirá, según sea el tipo de opinión modificada, una de las siguientes. Cuando exprese una opinión con salvedades, el título de esta sección será Fundamento de la opinión con salvedades. Cuando se exprese una opinión desfavorable o adversa, el título de esta sección será Fundamento de la opinión desfavorable o adversa. Y cuando se deniegue a opinar, el título de esta sección será Fundamento de la denegación o abstención de la opinión. Asimismo, la norma establece que dentro de esta sección el auditor incluirá una descripción de las cuestiones o cuestión que motiva a la opinión modificada. Asimismo, si existen incorrecciones materiales en los estados financieros que afectan a cantidades concretas de los estados financieros, el auditor incluirá en la sección Fundamento de la opinión una descripción y cuantificación de los efectos financieros de la incorrección, a menos que no sea factible. Y si la cuantificación de los efectos financieros no es factible, el auditor lo indicará en esta misma sección. Si existen incorrecciones materiales en los estados financieros en relación con la información descriptiva cualitativa revelada, el auditor incluirá en la sección Fundamento de la opinión una explicación de las razones por las que la información es incorrecta. Si existen incorrecciones materiales en los estados financieros en relación con la falta de revelación de información requerida, primero el auditor discutirá la falta de revelación de información con los responsables del gobierno de la entidad. Posteriormente describirá en la sección Fundamento de la opinión la naturaleza de la información omitida y, cuando las disposiciones legales o reglamentarias no lo prohíban, incluirá en la misma sección la información a revelar omitida. Descripción de las responsabilidades del auditor cuando deniega una opinión.
Cuando el auditor deniegue la opinión por no haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, entonces debe modificar la descripción requerida por la NIA 700, en la cual debe hacer una declaración de que debido a las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la denegación de la opinión, el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión sobre los estados financieros. La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Cuando el auditor prevea tener que expresar una opinión modificada en el informe de auditoría, se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las circunstancias que le llevan a prever dicha opinión modificada.